Buenas noches, Magdalena. Marcos, ¿tiene alguna duda? Bueno, buenas noches, doctor. De mi parte, pues el grupo ya lo tenemos listo el trabajo. Creo que no tenemos ningún inconveniente porque se trata de constructivismo. Sobre el tema de constructivismo, pues lo tenemos hecho, realizado. Solamente nos falta subirlo a la plataforma nada más. Pero como todavía no hay ningún otro trabajo subido, entonces no podemos ver para leer el trabajo que nos toca de nuestros compañeros del grupo. No, es que yo les... Sí, es que yo le voy a activar. Tienen que subirlo ustedes primero. Una vez que ustedes lo suban, ahí ya mañana yo les activo para que empiecen a evaluar. Es decir, de acuerdo al que les corresponda. ¿Ya? A ver, ¿cómo se hace esta actividad? Les explico para que tengan ideas todos. Ustedes van a tener una fecha, que es hasta el día viernes, en el cual tienen que subir por equipo o el documento al cual le está haciendo referencia a Marcos. Ahora, a partir de esa fecha, yo les voy a activar la siguiente parte. Y ustedes van a evaluar el comportamiento, lo que dijo el otro grupo de la escuela que le tocó, y así sucesivamente se van a ir intercambiando los trabajos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo que ustedes puedan o deban revisar todas las escuelas. ¿Ya? Ese es el objetivo de la actividad. Ahora, ahí en ese documento, en esas dos actividades, ustedes tienen el 60% de la nota. ¿Ya? Una vez que ustedes tengan el 60% de la nota, el otro 40% es la evaluación que yo les doy. ¿Ya? ¿Se entiende? Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Buenas noches. Una consulta. Mire, yo les había conversado ya a los compañeros acerca de cuál iba a ser la metodología, cómo teníamos que subir y cómo se iba a disponer los documentos. La consulta es aquí, como ya le hice a usted la anterior vez, pero para unos compañeros creo que no estaba claro. ¿Ya? Me preguntaban si es necesario que hagan diapositivas o videos para que puedan subirle a la plataforma. No necesariamente. No necesariamente tienen que hacerlo con diapositiva. Es un informe normal. Tomen en cuenta que sería un informe como si ustedes fueran a exponer acerca de una escuela, en una exposición dentro del aula. Solo que aquí no van a hablar, sino todo lo que ustedes fueran a exponer es lo que van a colocar en ese documento. Ese documento es el que va a evaluar la otra persona. Si ustedes ponen diapositiva, es posible que dejen de poner elementos. ¿Ya? Así es como... Ahora, si ustedes quieren hacer una diapositiva y en la diapositiva explicar, bienvenido sea. Yo, el criterio de cómo ustedes lo presenten, eso para mí nos representa un puntaje siempre y cuando sea comprensible por el resto. ¿De acuerdo? No sé si le respondí la pregunta que me hizo. Sí me respondió la pregunta. Antes, muchas gracias por la apertura. Una consulta más. Mire, desde el 17, la plataforma dice que a partir del 17 en adelante ya se va a activar el segundo nivel del trabajo, digámoslo así. Correcto. Y este nivel ya consistiría directamente en lo que es las acotaciones de todos los grupos en referente a todas las escuelas. Exacto. A ver, hasta el 17, y por eso es que yo les preguntaba hoy si ya habían subido, ¿por qué no habían subido? Porque hasta el 17 puede subir el grupo inicialmente. Después del 17 ya no se puede subir más tareas en la primera etapa y solo quedaría la segunda etapa activa, es decir, en la cual los equipos van a evaluar la del otro equipo. ¿Ya? Ahora, una cosita, bueno, yo realmente no le he dado clase a ustedes y aquí un poco que tenemos que romper las reglas.
Yo no suelo evaluar mucho que me copien y me peguen. Yo evalúo mucho, y eso un poco más que para este taller, es para el siguiente, para el foro. Yo les evalúo mucho el análisis que ustedes hacen de lo que están leyendo. ¿Ya? No exactamente que me coloquen lo que yo le pueda haber puesto o lo que ustedes investigaron por otro lugar. No es esto lo que les voy a evaluar, sino el análisis que ustedes hacen de esto. Ya, creo que en alguno de los dos encuentros que les puse en la plataforma les explicaba que aquí en psicología 2x2 no es 4. ¿Qué quiero yo decir con esto? Es que ustedes se van a encontrar muchas situaciones en las que las personas se comporten igual y sin embargo la causa es diferente. Por lo tanto, eso lleva un análisis y eso es lo que yo quiero que ustedes comiencen a desarrollar desde ahora. ¿Ya? Entonces, aquí más o menos eso lo voy a medir, pero bueno, pues obviamente no tanto, por eso les doy mucho más valor en la nota a lo que ustedes mismos entienden. Por eso les doy el 60% de la nota de esta actividad en esta primera oportunidad. Pero ya después, y así iremos variando la tónica. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? ¿No hay dudas ninguna, ni del primer tema ni del segundo tema? A ver, por ejemplo, Carlos, ¿me escucha? Carlos. No sé si me están escuchando porque no les oigo reaccionar. No sé si tienen alguna duda. Si no tienen duda, realmente no sé cuál era el objetivo de solicitar la reunión, señores. Brinne, ¿usted me escucha? Sí, sí, le escucho. ¿Alguna duda que tenga usted en especial? No, ninguna duda, ya tengo todo claro. ¿Todo está claro? Ya, muy bien. Marisol, ¿usted tiene alguna duda? Buenas noches, licenciado. Sí, tengo una duda. Dígame. No puedo ingresar la tarea a la plataforma. No sé de qué forma. Ingresé tarde, tal vez, no le escuché. A ver, pero ¿por qué no le permite ingresar? Porque la plataforma está abierta. Usted puede entrar al aula y ver todos los talleres y todo. Sí, sí, todo puedo entrar, pero para ingresar a la tarea, ingresar la tarea a la plataforma no se puede. Y estamos con la mayoría de mi grupo así, de esa manera. No sé si los otros grupos también tengan ese problema. Déjeme cambiar aquí en la plataforma el rol, a ver por qué no le permite entrar, pero eso es lo que yo necesito que aclaren aquí hoy, porque si no aclaramos eso hoy, mañana entonces cierro la plataforma y entonces ese es el problema. Sí, por Déjeme favor. revisar, estoy revisando ahorita en el otro lado de ustedes. Aquí, ahí abajo dice su envío, aún no está enviado su trabajo, ¿no le sale eso en la parte izquierda, abajo? A ver, voy a revisarle.
Otra consulta mientras la compañera Sí, diga. le analiza el documento para subirle. Otra consulta. Mire, dentro de los talleres que usted nos subió, dice que pongamos ejemplos a la vida práctica. En el caso de mi grupo nos tocó acerca de la escuela cognitiva, donde hay Correcto. varios personas que se han dedicado al estudio de esta escuela, pero ejemplos que se puedan afianzar a lo que es la vida diaria de acuerdo a la enfermería, está un poquito medio complicado. A ver, pero ¿dónde yo les puse eso? Eso está más abajo. Eso es en el otro taller, ¿no? Es en el foro. Ya. Porque en este taller es solamente conocer las escuelas. Entonces ya me adelanté. Sí, creo que te adelantaste en el otro taller. No obstante a eso, es un poco que ese foro no va a tener un gran peso evaluativo, porque lo que yo estoy buscando ahí es que ustedes investiguen y un poco que busquen la aplicación de cómo van a ver esto. Por ejemplo, si me dices que te tocó la parte cognitiva de la escuela cognitiva, ¿dónde tú vas a ver esto? Esta escuela se dedica mucho al estudio de las neurofunciones, ¿ya? Y las neurofunciones son algo que se ve afectado muchas veces en un sinnúmero de patologías que ustedes ven normalmente en un hospital. Por ejemplo, te comento algo, una persona llegó con un trauma cráneoencefálico y aparentemente no tiene fractura de cráneo, pero hubo pérdida de memoria, ¿ya? Esa pérdida de memoria indica que hay alteraciones en el funcionamiento cognitivo de la persona, porque de hecho la memoria es una neurofunción, ¿ya? A eso es a lo que se dedica la escuela cognitivista, ¿ya? Por ejemplo, te pongo otro más. Digamos que hay una persona que aparentemente es normal, pero el color verde te lo ve el amarillo te lo ve como verde. Eso es lo que se conoce como la persona daltónica. ¿Ya? Eso es una alteración en una neurofunción. No sé si te explico, te hago ver ahora cómo es el tema de ver cómo se ve esto. Por ejemplo, ustedes que están trabajando mucho en los asilos de ancianos, van a encontrar muchas personas que tienen algunos tipos de demencia, no solo Alzheimer, pueden tener algunos otros tipos de demencia vascular, etcétera, etcétera. Ya esas personas tienen alteraciones en las neurofunciones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tienen alteraciones en la memoria, tienen alteraciones en el pensamiento, sobre todo. ¿Ya? A eso es a lo que yo me refiero, es decir, en ese detalle es donde yo quiero que reparen. ¿Por qué? Porque yo no hago nada con que ustedes se aprendan de memoria la escuela y lo que dice la escuela. Eso ustedes prácticamente no lo van a aplicar así puramente, sino lo van a aplicar, valga la redundancia, con su aplicación en la enfermería. ¿Ya? No exactamente con el tema de la psicología pura, sino ustedes lo van a ver aplicado, cómo lo van a topar ustedes en el mundo real. Entonces, eso es lo que yo necesito. Que ustedes investiguen en cuanto a eso para que ya vayan viendo palpable esto, porque el objetivo de la asignatura no es que ustedes sean psicólogos, ustedes van a ser enfermeros, si algunos lo son ya, pero el objetivo es que ustedes comiencen a ver la aplicación. ¿Por qué? Porque después en las otras unidades se van a comenzar a interrelacionar más las cosas, ¿ya? Y estaríamos hablando de algunos elementos que ya ustedes conocen, como es el caso de la anatomía, de la morfofisiología y otras áreas que ya ustedes están estudiando o que han estudiado, y eso lo vamos a mezclar con la psicología. ¿De acuerdo? En algún momento creo que les hablé de que muchas veces ustedes se van a encontrar personas con síntomas que se pueden llamar desde el punto de vista psicológico psicosomático, es decir, son manifestaciones psicológicas que tienen una causa somática, es decir, en el cuerpo, en el organismo, pero también los hay al revés. Es decir, van a tener personas que tienen sudoraciones, pero es por una causa
nerviosa y no sencillamente porque tengan problemas en alguna glándula endocrina. ¿Ya? ¿Estamos? A ver, No sé si respondí la pregunta. Sí. Magister, ya, aquí Mira, está, ya encontré. A ver, no puede ingresar. es Aquí que sale todo todavía no esto. has entrado a la actividad. Tienes que entrar a la actividad. Ya, la actividad. La actividad, esa es la actividad. Y O sea, esto es pinche lo que me encima sale a de mí, donde dice en taller. A1. Sí, en la unidad 1. Ajá, esto es lo que me sale. Todo Donde esto. dice taller, pinche encima de taller. Taller. Más arriba. ¿Dónde? El quinto elemento que está ahí. ¿Sería aquí? ¿En el link que nos envió el video? Correcto. No, más abajo. Más abajo. Aquí. A ver, donde dice ya estás. A ver. Déjame regresar atrás donde tú estás. Sí, Hay yo una. estoy en la unidad 1. Debajo de donde dice actividad. ¿Ya entraste? Dice taller sobre Sí, escuela. Escuela de Psicología. Sí, aquí está. ¿Ya pinchaste ahí? Pero no se abre nada. Es que no has visto seguro el video. Tati, Sí le perdón, vi. Magister. Sí le vi el video. Ya le he Tati, visto. ponle visto en los dos videos, ponle los vistos. Ya, ese es el problema. ¿En cuáles Más dos? arriba, Tati. En el Ahí video que tienes. ya tú dices que viste, tienes que darle que ya lo viste, si no, no se te activa. ¿Sería aquí? En los cuadritos, Tati, en los cuadritos, dale primero clic en los cuadritos. Ay, aquí. Sí, y ahí, sobre el video 2, me parece. Sobre el 2. Justamente. Bueno, Ya. los dos videos, hágale clic. Este y este. Ahí se te activa. Ahí se activa la opción. Claro, el problema es que yo prácticamente les obligué a ver primero el video para que puedan hacer lo otro, si no, no entienden cómo se analiza en las escuelas. Ya. Sí. Ay, no sé. Dale a actualizar ahora. Ya está. Sí. Actividad, ya. Ahora sí, Ya ya. se te activó. Ahora pincha ahí arriba de eso. ¿Ya? Ahí. Ahora Más sí. abajo, en la parte izquierda, ahí. Empezar Ya a... no ves que dice su Empiece envío, a usted preparar no ha el enviado currículum. su trabajo, empiece el envío. Sí. Ahí, ahí va siguiendo las indicaciones y te ¿Ya? sube el trabajo Ok. perfectamente. Muy amable. Esa era mi inquietud. ¿Ya? Ya. ¿Listo? ¿Alguna Esa era otra mi duda, inquietud. por Muy favor? amable, gracias. Con gusto. Otra inquietud. A ver, tendré que ir mandándoles como si fueran niños del colegio. Santiago. Santiago se perdió, yo creo. ¿Cómo le va? Dígame alguna duda, Santiago. No te escucho. Activa el micrófono. Ya listo. Listo. ¿Alguna duda? No, ninguna. Tenía la misma duda la que la compañera que realizó ratito, que no sabía cómo subir la tarea. Y como le iba a comentar, nosotros hemos tocado el tema sobre el humanismo. Nuestro taller está ya listo. Está realizado en diapositivas. De igual manera, adicional, se le ha hecho un informe. Y esto es lo que se va a subir y se les va a enviar a los compañeros para posteriormente calificar cada uno de los grupos como usted nos había asignado.
no tengo ninguna duda, ninguna novedad. Ya, perfecto. Leslie, ¿tiene alguna duda? Tienes que activar el micrófono, si no, no te escucho. Buenas noches, profesor. Buenas noches, ¿con quién hablo? Michael Benavides le saluda, profesor. ¿Cómo está, Un ratito Michael? estoy desactivado mi cámara. Sí, yo tengo una consulta. Perdón, llegué un poquito tarde a la reunión. No se preocupe. Si bien es cierto, vamos a calificarnos un grupo al otro grupo. ¿Qué parámetros o qué tenemos que tomar en cuenta en cada grupo para poder nosotros evaluar y sacar una nota de los compañeros? Exactamente. A ver, ustedes ahí tienen en la explicación que en lo que ustedes expongan no puede faltar tres cosas. Uno, el objeto de estudio de la escuela, es decir, a qué se dedicaba la escuela, los principales temas sobre los que trabajaron y los métodos que utilizaron. ¿Ya? Cuando yo les expliqué, por ejemplo, el psicoanálisis, le dije que el objeto de estudio, y por eso yo les hice énfasis al final en una tablita donde están todas las escuelas y está esto, que esto mismo que yo les estoy preguntando está resumido ahí en esa tabla. Pero el objetivo mío no es que ustedes pongan eso, sino que expliquen cómo. Por ejemplo, yo les decía el ejemplo del psicoanálisis y les decía que ellos estudiaban el inconsciente. Ese es el objeto de estudio del psicoanálisis. Es estudiar lo que conscientemente la persona no tiene, no está en contacto con eso. Sin embargo, tiene influencia en su comportamiento. ¿Ya? A partir de que ellos estudiaban esto, a partir de la personalidad, de cómo se estructura la personalidad y cuáles son las motivaciones. Acuérdense que yo les hice un dibujo en el último video y les expliqué que ellos concebían la personalidad dividido en tres áreas, el yo, el ello y el superyo. Y más o menos les expliqué cómo funcionaban en alguna de estas áreas. Es decir, cuando funcionan con el ello, están realmente funcionando con los instintos. Se dice muchas veces con los instintos primitivos. Cuando funcionan con el yo, se dice que es una persona muy racional. Y cuando funcionan con el superyo, pues es una persona que se guía mucho por las normas y valores que socialmente se profesan, pero que no es lo que realmente siente muchas veces. ¿Ya? Y les decía que eso generaba en ocasiones represiones. Pero bueno, ahí lo dejé porque eso es parte de otro tema. ¿Ya? Pero ahí estoy hablando de la personalidad. Y cuando hablé de la motivación, les decía que básicamente esta escuela se sustentaba en que todo tenía una explicación sexual. Es decir, ellos decían que todo lo que hacía la persona era buscando una satisfacción y que detrás de esa satisfacción estaba implícito el deseo sexual. Les ponía el ejemplo de por qué salía alguien a la calle y se arreglaba en el caso de lo que hacemos todos, que antes de salir nos miramos al espejo. O que el por qué Leslie, ya que la tengo aquí en la cámara, por qué se pinta antes de salir de la casa los labios, y al final va a seguir siendo Leslie. Entonces, a eso es a lo que me refiero. Ellos todo le buscaban una explicación con este trasfondo sexual. Y eso que no hablamos mucho de las etapas del desarrollo de la personalidad, porque eso lo vamos a ver después, pero ellos todo lo explicaban a raíz de esto. ¿Y cómo lo hacían? Ellos decían que todas las personas eran potencialmente neuróticas. Al decir que potencialmente eran neuróticas, querían decir que eran potencialmente enfermas. Por lo tanto, sus métodos eran clínicos. Por eso es que el psicoanálisis se basa mucho en el diagnóstico. Dice, esta persona tiene tal cosa, lo cual no dice, por ejemplo, ni el humanismo, ni dice, por ejemplo, la Gestalt, sino explican un comportamiento de las personas. Lo hace también el constructivismo. Es decir, explican por qué se produce una conducta, pero no dicen cuál es el diagnóstico, ¿ya? Sino más bien se enfocan en terapias, en crear terapias, de cómo arreglar algo, ¿ya? Entonces,
Básicamente, obviamente yo no quiero que ustedes me digan una explicación así exactamente como yo le estoy diciendo, pero ustedes me aborden esas tres áreas: objeto de estudio de la escuela, los temas específicos de la escuela y los métodos que utilizaban, más o menos desde el punto de vista en que ustedes lo entienden. Sin olvidar esto que le pongo en la tabla. Esa tabla es clave porque por ahí se pueden guiar. ¿Ya? Les pongo un ejemplo de las que le tocó y de las que no he hablado. El constructivismo. A los que le tocó el constructivismo, el objeto de estudio, según la tabla, como yo les puse, es cómo construimos la realidad. Es decir, ellos se sustentaban en que la persona, para que se desarrolle, ellos tienen que tener determinados conflictos. Y ese conflicto va a generar un cambio. Ahora, pero ese cambio va a depender de cómo yo reconstruya mi realidad. Cuando yo no veo cómo solucionar ese problema, pues entonces la persona enferma, psicológicamente. ¿Ya? Ese es el objeto de estudio del constructivismo. Es conocer cómo la persona reestructura su mundo, su realidad. ¿Ya? A partir de que ellos investigan la inteligencia en la persona y el desarrollo de la personalidad. ¿Ya? ¿Y cómo lo hacen? Porque hablan a partir de determinados modelos de conducta o de estructurar la realidad en determinadas personas. Por eso es que en el método dice que es construcción de modelo. ¿Ya? Pueden buscar otros autores, no tienen por qué enfatizar en esos autores ni en esos documentos que yo les subí. Solamente les subí algunos documentos de referencia para que tuvieran idea, pero hay alguna bibliografía también de psicología clínica que habla directa e indirectamente de estos temas. ¿Ya? No sé si les respondí, no supe quién me habló, pero si no entendió, vuelvo y repito, eso no tiene problema. ¿Se entendió la explicación? ¿Ya? ¿Alguna otra duda entonces? Dicen buenas noches. Buenas noches, ¿con quién hablo? Henry Monala les saluda. ¿Cómo está, Monala? Una consulta. Al momento de abrir ya el trabajo, nos indica que cada grupo deberá exponer acerca de la escuela que le corresponde. ¿De qué forma se realizarán estas exposiciones? No sé si tal vez ya lo dije en ese momento, pero justamente era lo que estaba explicando ahora. No es una exposición netamente verbal, sino es a través de un documento. ¿Ya? Entre ustedes debieron haber intercambiado ideas, por eso les puse en equipo, porque como es un asunto nuevo para ustedes, tienen que manejarlo en equipo para que haya mejor comprensión. Y a partir de ahí, ustedes elaboran un criterio referente a la escuela partiendo de la tabla que les puse y más o menos tomando una noción de esto que le estoy diciendo. No sé si te respondo, Munala. Sí, justamente habíamos realizado esto. Y en el punto 3 nos dice el método que utilizaron para realizar su teoría. El Correcto. método que en esto realizamos lo que nosotros estamos utilizando, lo que las escuelas nos enseñan. No, las escuelas. Todo es referente a la escuela. Vaya. Ok, Lisen, muchas gracias. Por ejemplo, ¿qué escuela te tocó? Humanismo. En el humanismo. Ahí, básicamente, por eso yo les pongo algunos documentos que hablan de la terapia existencial y le hablo mucho un documento, creo que de Carl Rogers. Ese es el padre de esa psicología, de esa escuela. Y una teoría que ustedes están viendo y ni se imaginaron a lo mejor que era de psicología humanista, que es la teoría de la pirámide, la teoría de Maslow. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se dice que son de psicoterapia? Porque ellos más que diagnosticar, lo que buscan es la causa para modificar un comportamiento. Por eso es que el método se habla de psicoterapia. ¿Ya? Entonces, más o menos eso, pero obviamente con sus palabras. Yo no le voy a
a exigir ahora una gran profundidad, porque obviamente es el primer encuentro, el primer tema que manejamos. Ya más adelante ahí iremos entonces aumentando un poco más la profundidad. ¿De acuerdo? Ok. Sí, muchas gracias, Liz. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? Sí, buenas noches. Nuevamente tengo una duda. Mire, ¿Cuál es su nombre? Diego Andrade. Ya, Andrade, dígame. Mira, la duda ahorita se me generó escuchándole un poco lo que usted nos decía, es lo siguiente. Necesitamos hablar un poco de cada autor de la escuela. Por ejemplo, dentro de nuestra escuela hay Jean Piaget, Rousseau y un pocotón de nombres más que ahorita no los tengo a la mano. Ya. Y tendríamos que hablar un poco de cada autor para... No necesariamente. Yo quiero que hablen una idea general de la escuela. ¿Ya? No quiero que hablen a grandes rasgos de otra cosa. Yo no, es decir, los autores, eso es cultura general. Yo nunca le voy a preguntar qué es lo que dijo Piaget. Jamás le voy a decir eso. Ahora sí le voy a decir qué es lo que dijo la escuela tal. Eso sí. Porque usted lo que tiene es que tener la idea de cómo piensan todos estos autores para pertenecer a un tipo de escuela. Porque de hecho muchos ni se conocieron, eso tienen que tenerlo claro. Muchos ni se conocieron, sin embargo pertenecen a una misma escuela. ¿Ya? Entonces, si ustedes deciden hablar de un autor, felicidades, pero realmente no es el objetivo que ustedes den una disertación de un autor. Si se basan en un autor para hablar de la escuela, también es correcto, pero no es el objetivo que ustedes den una disertación de cada autor. Allá. Entonces, muchas gracias. Entonces, ahí sí ya queda claro. Entonces, solamente, netamente de la escuela. Nada de autores, nada de cómo empezó, ni nada. No, si ustedes, vuelvo y repito, es de la escuela. Si ustedes quieren apoyar para hablar de la escuela, hablan de un autor, no hay problema. Pero realmente lo que quiero es que hablen de la escuela. Porque ustedes tienen que, a ver, ¿por qué yo insisto en la escuela? Porque ustedes, en lo que avancemos en la asignatura, ustedes van a ver formas que pueden ser poco creíbles en la manera de interpretar las cosas. ¿Por qué digo poco creíble? Porque muchas veces, digamos, volviendo con el psicoanálisis para no tocar el tema de ustedes, digamos que una persona a veces no se entiende que por un trauma en la infancia, en la adultez, ya teniendo 30, 40 años, pueda tener determinada fobia, por ejemplo. Eso no se comprende muy fácil a veces. ¿Y por qué? Porque está en el subconsciente. ¿Quién lo dijo? La escuela. En este caso fue Freud. Pero Jung pudo haber dicho otras cosas y Adler pudo haber dicho otras cosas, pero como todo el punto en común era la relación que existía entre la motivación del comportamiento, que ellos siempre le dieron un toque sexual, por eso es que pertenecen a la escuela. ¿Y por qué? Porque todo gira alrededor de la personalidad. Ese es el hecho de que pertenezcan a la escuela. ¿Ya? Pero incluso a veces pueden decir cosas diferentes. ¿Otra duda, por favor? Bueno, yo voy a grabar esto. Bueno, de hecho lo estoy grabando, lo que estamos haciendo, y voy a colgar este link en la plataforma. De manera tal, porque veo que hay 19 personas aquí, nada más, y veo que ustedes son 34 en la lista. No estoy muy claro si los 34 se están asistiendo, pero indistintamente he visto que algunos y otros han estado entrando. Voy a colgar esto para que el resto pueda revisar y aclarar cualquier duda. Ahora, como mismo le dije al inicio, ya que estamos conversando y nos estamos viendo algunos ya a la cara,
Ustedes me conocen, yo una cosa soy como coordinador, otra cosa es profesor, aunque no dejo de exigirles algo, ¿ya? A mí me gusta mucho que cumplan las cosas en la fecha que se les pone. Si ustedes se habrán percatado, yo no les he presionado mucho en cuanto a fechas y actividades seguidas, pero ténganlo por seguro que la que le ponga tiene valor. La siguiente semana es la siguiente parte de este tema y posteriormente tenemos un foro. Todo gira sobre lo mismo. ¿Por qué? Porque tiene que quedar claro esta unidad para poder entender la siguiente unidad que vamos a hablar de la estructura general de la personalidad. Y en la unión de esas dos unidades, que es el primer bimestre, eso debemos estar terminando sobre mediados de junio, aproximadamente sobre la segunda quincena de junio. Eso nos va a servir de base para buscar la comprensión de las otras dos unidades que ya sí son estrechamente religadas a la medicina y ya no tanto a la psicología. Pero obviamente aquí es donde se van a entrecruzar las dos ciencias. ¿Ya? Entonces, así vamos a ir trabajando. Sí les voy a ir exigiendo, yo con el favor de Dios, esperemos que para el próximo mes ya estemos en el aula y ahí podríamos trabajar un poquito más, debatir un poco más sobre determinados ejemplos para no abusar de la conexión de internet en el caso de los que tengan que pagar datos limitados. No obstante a eso, en la página general de la plataforma del aula de nosotros, hay un link que dice consulta al docente. Ahí pueden escribir cualquier duda referente a cualquier tema que yo diariamente reviso la plataforma y por ahí les voy a responder. No les digo de hacer un chat porque realmente ustedes saben que tengo unas cuantas obligaciones en el instituto y realmente eso me va a sobrecargar mucho el WhatsApp y no quizás puedo atender con la paciencia que puedan ustedes necesitar. De esta otra manera, yo siempre dispongo un tiempo para revisarles y con gusto por ahí les respondo. De acuerdo, por eso he estado utilizando la conexión con Andrade y en el otro grupo igualmente he estado utilizando la conexión con el presidente. De acuerdo. Entonces, si no hay dudas, espero que hasta el viernes puedan cumplir la actividad. La siguiente actividad es un foro, como ya estuvimos hablando antes, acerca de la aplicación de esta escuela. Y cuando ya vayamos a pasar al siguiente tema, habrá un cuestionario que es otra evaluación más. Es decir, de esta unidad vamos a sacar dos evaluaciones. Una, que al final va a ser el promedio que ustedes van a sacar entre el foro que sigue esta actividad y esta actividad. ¿Ya? Esa va a ser una nota. Y la segunda nota va a ser el cuestionario que vamos a hacer o la evaluación que vamos a hacer generalmente, digo, específicamente va a ser sobre mediados de mayo. Es posible que en esa, ¿por qué? Porque le voy a dar un poquito más de tiempo para que estudie. Es posible que ya ahí en ese momento que apliquemos el cuestionario estemos hablando ya en la segunda unidad, pero eso no quita, ese cuestionario va a ser de la primera unidad. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna duda con esto ya es algo nuevo, no se los había dicho, pero no creo que sea nada para perder el sueño. Las preguntas son sencillas. Ahora lo que sí, nunca les voy a preguntar de qué color es el caballo blanco Bolívar. ¿Ya? Yo generalmente le voy a preguntar por qué a Bolívar le gustaba el caballo blanco. ¿Ya? Con eso quiero decir que solo son preguntas de análisis, pero tampoco es que van a ser ni muy extensas ni muy complicadas. ¿De acuerdo? Entonces, si no hay dudas, les agradezco por su interés y espero que comiencen a subir la tarea a partir de hoy o a partir de mañana y el día 17 les habilito para la segunda etapa. ¿De acuerdo? Si no hay otra duda, pues les agradezco y una buena noche para todos. Hasta luego, Liz. Gracias. Gracias por la apertura. Cualquier duda que tengamos, pienso yo que vamos a hacerla directamente con usted para que nos pueda facilitar
Con mucho gusto, no hay problema. Con mucho gusto les atiendo. No hay De mi problema. parte le agradezco bastante. Gracias, tenga buena noche. Gracias a Gracias. ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Mónica.